Me parece que aquí se han situado dimensiones internacionales y nacionales para abrir una conversación y para profundizarlo en las lecturas del diplomado. Este planteamiento es solamente un breve comentario que se hace sobre el escenario internacional, el que hay una nueva situación desde el punto de vista político y de iniciativas desde diferentes sectores, tanto de gobiernos como de la sociedad civil, buscando una nueva formulación y alternativa a los pactos, particularmente a los tratados que a nivel internacional se suscribieron después de la Segunda Guerra Mundial. Como recuerda el profesor Tumi, antes de que en Naciones Unidas se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprobó un acuerdo antidrogas por iniciativa del zar antidrogas de los Estados Unidos, que era muy proactivo, republicano, radical, y que puso a prueba la configuración de esta plataforma pues, mundial de los países, diciendo, bueno, probemos luchar contra las drogas como primer punto, como punto de partida de una alianza mundial. Y Estados Unidos se comprometió en una forma muy firme desde entonces hasta ahora con todo lo que ha sido el régimen internacional de control antidrogas. Así que existe un estatuto que obliga, un tratado que obliga a todos los estados, de iniciativa de los Estados Unidos, quien lo ha defendido y ha buscado que no sea modificado ante ningún tipo de pretensión. Incluso Bolivia, cuando solicitó una variación para que no se identificara la coca con cocaína, que entonces Estados Unidos fue uno de los países que actuó de una forma muy firme para que no se modificara el tratado. Pero como ha sido señalado, la paradoja es que la subversión al tratado, la más importante, está ocurriendo al interior de los Estados Unidos. Porque en virtud del régimen interno de los Estados Unidos, los estados tienen unas potestades que van más allá de las capacidades de decisión del Estado federal. Entonces el Colorado y en Washington toman las decisiones alrededor, en el caso de la marihuana y otras disposiciones de desregulación, que contradicen los compromisos de Estados Unidos a nivel internacional. Entonces Estados Unidos está firme y los pronósticos es que en las próximas cumbres no va a cambiar la postura, es decir, se mantiene y aparece la posición prohibicionista radical, pero hay cosas tan significativas que Obama la semana pasada le da un mensaje a los estados donde habla favorablemente a las decisiones de Colorado y de Washington. Es decir, que está actuando nacionalmente de una manera distinta a lo que internacionalmente es el compromiso de los Estados Unidos. Entonces es una realidad. Bueno, esas son frases de César, yo soy un tipo moderado. Entonces, nacionalmente tiene un comportamiento que refleja pues procesos. Sí, está Colorado y está Washington, pero todo lo que ha sucedido en California, en todo, bueno, buena parte de los Estados Unidos, donde ya culturalmente en la mentalidad de muchísimos sectores se ha quebrado esta ideología prohibicionista y un fundamentalismo que tenía unas bases incluso religiosas supremamente fuertes, muy contradictorias, pero eso está ocurriendo en este momento. Sabemos de la iniciativa de gobernantes y desgobernantes en Latinoamérica, está el informe de esta misión de personalidades. Todos esos documentos los estamos entregando para que los tengan más fácilmente en sus carpetas, pero que muestra un panorama mundial muy movido y sobre todo desde el punto de vista de mentalidad y de deslegitimación de todo un absolutismo prohibicionista. Y lo que se abre camino, hay muchas discusiones, pero se abre camino de todas maneras una opción de regulación y de intervención estatal con regulación frente a la opción prohibicionista. Y hay otras tesis que son las de la legalización
abierta, pero ahí hay matices. Entonces, el llamado de atención es, frente a este planteamiento que nos ha hecho Pedro, es a profundizarlo, y hay como diferentes planteamientos dependiendo del tipo de sustancia. Y hay calificaciones por parte de los especialistas científicos y médicos a nivel mundial que hacen toda una jerarquía de riesgo y de capacidad de daño social, colectivo y capacidad adictiva, que no es lo mismo, y hacen una gradación donde comienzan con el alcohol, el tabaco, las anfetaminas, luego sigue la cocaína, luego y de último la marihuana. Entonces, que muestran las incoherencias del prohibicionismo, que no está asociado con el impacto social y el impacto de daño, sino con otras consideraciones. Entonces, por eso dicen, bueno, comencemos a trabajar este tema para buscar opciones con la marihuana. Entonces hay todo un movimiento y una flexibilización y búsqueda de alternativas en el tema de la marihuana, pero los conceptos que se aplican al tema de la marihuana son conceptos que se pueden generalizar a otras sustancias. Entonces, allí está de por medio el asunto de la prohibición y de la regulación. Pero ese es un debate supremamente importante. El otro punto que fue planteado aquí por el doctor Guillermo tiene que ver con el mapa de cultivos, es decir, cómo ha evolucionado la política. Se presentaron unas cifras que indican la tendencia a disminución de cultivos. Esas cifras son cifras que habría que ponerlas en contexto. Hay varios estudios, pero unos de los que han circulado recientemente en Colombia son los elaborados por las organizaciones no gubernamentales en Washington, particularmente WOLA, o el Centro de Política Internacional, Adam y Sampson, que presentó aquí una ponencia en el foro convocado por el gobierno y las FARC por intermedio de Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y él presentaba unos cuadros que son muy conocidos, el panorama en la región, el efecto globo de cómo, de acuerdo a ciertas circunstancias políticas o de acciones represivas, se desplazan los cultivos o la cadena total del narcotráfico, desde los cultivos hasta la distribución, se desplazan internacionalmente. Entonces, así como en los años 80 la mayor cantidad de pasta básica para procesar cocaína era importada a Colombia del Perú, como estaba dicho, ahora lo que está sucediendo es que ante la disminución de áreas de cultivo en Colombia, que se puede discutir la magnitud, la cifra de UNOD son 48.000, pero la cifra de los Estados Unidos son 75.000. Miren ustedes las diferencias, ¿no es cierto? Ahí no hay acuerdos. Y se podrían decir otras cosas sobre cifras, pero digamos que dentro de esas cifras que son comparables, disminuye en Colombia pero crece en Perú. Y la disminución, si en Colombia se dice cayó de 120 a 48, no hay proporcionalidad con la cantidad de cocaína procesada y exportada. Hay una tendencia leve de disminución, pero ni siquiera eso implica un impacto en precios. Cambia la pureza, pero se mantienen los precios. Entonces hay un efecto globo. Y lo que dice Bruce Braille, que habla del efecto cucaracha, no sé si usted han leído eso, el profesor Bruce, que es profesor de la Universidad de Miami, y de él habla del efecto cucaracha. No solamente se desplaza la cadena de producción, sino que se desplaza la cadena de criminalidad, que ese es otro capítulo que tiene que ver con la situación mexicana y los carteles y su interrelación y cómo han sustituido eslabones de la cadena en Colombia. Pero eso es importante verlo porque las preguntas son: ¿ha disminuido el cultivo? Quiere decir que entonces la política ha ido por dirección correcta y esa es la que hay que mantener. Entonces quedan interrogantes. En la presentación que hace el doctor García llama la atención un reenfoque, cuando dice vamos a reenfocar esto teniendo en cuenta vulnerabilidad y riesgo. Y cuando habla de vulnerabilidad, en el caso de los cultivos, quiere decir volver a mirar la población, volver a considerar las condiciones materiales de vida territoriales de las poblaciones
y preguntarse el por qué la gente apela a esos cultivos para brindarles una oportunidad distinta. Yo creo que ese es como sería como el colorario de esa reflexión, es decir, que un replanteamiento conceptual debería llevar a un replanteamiento de política, y ahí queda el interrogante. Y el último punto, sobre las opciones presentadas por los campesinos en las zonas cocaleras, que nos quedan algunas ideas centrales claras, muchas de las cosas que han sido planteadas. Yo trato como de enfatizar puntos en un esquema para abrir la conversación. Y es que uno, los campesinos en Colombia, cocaleros, no tienen un amor compulsivo por sembrar plantas de coca, ni de marihuana, es una forma de sobrevivencia precaria, donde el ingreso promedio del campesino cocalero, que tiene media hectárea en promedio, y la mayoría, y muchos tienen menos de 0,25 hectáreas que no alcanzan a ser medidas por los satélites y por los aviones, ¿no es cierto? Pero el ingreso no es superior a los 700.000 pesos mensuales, con todas las dificultades y con el encarecimiento de todas las condiciones de vida. Y allí, sin contar impactos ambientales y cosas de salud y otras cosas que harían mucho menor el ingreso promedio familiar en las zonas cocaleras. Es decir, el campesino no está enamorado de la coca. El campesino quiere salir, quiere buscar otras alternativas, no es la mejor condición de vida, y esa es una primera cosa. Por eso están presentando alternativas, otras opciones para el desarrollo de regiones que en Colombia han estado involucradas en la siembra de coca y en la cadena de los suministros para la producción de pasta básica y de cocaína. 100.000 familias en el último periodo, según los estudios de la Universidad de los Andes. 400.000 familias en los últimos 15 años han estado asociadas de alguna manera en el campo colombiano. Imaginen ustedes las cifras dadas por el profesor Rocha, ¿es que es? Ricardo, creo que es Rocha, de la Universidad de los Andes, que hace un balance sobre este tema. Entonces son alternativas que el propio campesinado está buscando en dos negociaciones que yo quiero insistir y que son distintas. Una son las negociaciones que se están haciendo en La Habana entre la guerrilla y el gobierno, y otras son las mesas de negociación de los campesinos en el Catatumbo, en la mesa de la mía con el gobierno, donde directamente los campesinos y el gobierno, sin ninguna mediación, están buscando alternativas a este tema de los cultivos de coca, amapola y marihuana.